Muy buenas noches a todos, esto es Terror en Series con John Church para el canal de Crítico de Terror y en esta ocasión les voy a hablar de la miniserie El Resplandor. Creada en el año 1997, El Resplandor tuvo 3 capítulos, estuvo dirigida por Mick Garris, guionada por Stephen King y producida por Stephen King. La miniserie se trata de una especie de respuesta a la versión de Stanley Kubrick y se vendió en su momento bajo el lema de que se trataba de la adaptación del Resplandor fiel al libro. Recordemos que la versión de Stanley Kubrick no fue del agrado de Stephen King. Por lo tanto, fue él mismo quien se encargó de ser el guionista y productor de esta nueva adaptación. La serie tiene el argumento inicial básicamente idéntico. Se trata de una familia que debe cuidar un hotel mientras este se encuentra cerrado. Este hotel lamentablemente está embrujado, por lo tanto cuenta un poco las experiencias de esta familia dentro del hotel. Esta familia está compuesta por el padre, Jack Torrance, en este caso interpretado por Steven Weaver, quien nos muestra un Jack Torrance muy distinto al interpretado por Jack Nicholson. Mientras que el Chuck de la versión de Kubrick parecía realmente un maniático con potencia, una especie de bomba a punto de estallar que todo le molestaba con muy poca paciencia. Aquí este Chuck se lo ve más como una mejor persona, como un buen padre que simplemente fue víctima de ciertas presiones que lo llevaron a perder el control en ciertos momentos. Momentos un poco que lleva como una especie de carga y que no dejan de ser reprochados por su esposa Wendy. Wendy, en este caso, está interpretada por Rebecca de Mornay y nos muestra a una esposa muy distinta a la que se vio en la versión original de Kubrick. Aquí a Wendy se la ve mucho más firme y no es realmente la Wendy de la versión de Kubrick. Sin ser mejor ni peor, es un personaje que contrasta completamente. Por último tenemos a Danny, en este caso interpretado por Courtland Mead. Este Danny es un poco menos retrotraído y callado que el Danny de la versión que todos conocemos y está interpretado por un Courtland Mead que ya había tenido trabajos previos. En este caso nos da la sensación de estar viendo a un niño actor, mientras que el Danny de la versión de Kubrick parece ser fruto de una elección a través de una convocatoria abierta al público. Arroja un mejor resultado tener a un niño actor, a una persona que realmente actúa ya con cierta experiencia. No necesariamente. En mi opinión, Courtland Mead actúa demasiado bien y eso ya le quita realismo a la historia, porque se lo ve incluso por momentos muy adulto y muy maduro a la hora de actuar. Y por momentos afronta con demasiada valentía lo que está ocurriendo en el Overlook. Esta es una serie realmente condenada a la intrascendencia porque realmente es muy difícil competir con la versión de Kubrick, que a través de los años se convirtió en un clásico con escenas que se convirtieron en íconos del cine, sobre todo del cine de terror. En cuanto a lo visual, está muy por debajo de la versión de Kubrick porque obviamente es muy difícil competir con la fotografía de este director. Una de los elementos y de las características distintivas de Kubrick era justamente su fotografía y realmente esa versión se la ve imponente de lo visual, mientras que esta versión que estamos viendo en el año 97 se la ve un poquito más pobre en ese aspecto. En cuanto a la historia, sí, es más fiel al libro y rescata ciertos elementos que no aparecían en el libro, en la película original. Pero nos da la sensación de estar viendo una versión más para Stephen King que para el público, ya que fue el mismo Stephen King el que tuvo problemas con la versión de Kubrick, no tanto al público le gustó. En ese sentido, digamos que es una especie de capricho, una especie de gusto que se da Stephen King de decir, aquí tenemos una adaptación fiel a mi libro. Existe un dato en esta película que sirve para ampliar o en este caso resumir el problema de esta versión, que es el exterior del Hotel Overlook. Para el exterior de este hotel se usó el hotel que había inspirado a Stephen King para hacer esta novela. Cuando él escribió esta novela, a la hora de hablar del Overlook, él imaginaba el hotel que se ve en esta miniserie. Este es un dato que lamentablemente está en condiciones de ser apreciado solo por Stephen King,
porque realmente uno no sabe en qué no siempre sabe en qué se inspira un actor, qué imagina el actor a la hora de escribir un libro. En este caso es el hotel que imaginó Stephen King, pero simplemente es eso, es un dato que está más en condiciones de ser apreciado por él que por el público. De hecho, el público a la hora de pensar en el Overlook, le vino a la mente el Overlook de Kubrick, no el de Stephen King. Este sí, es el hotel que yo imaginé, podría llegar a decir Stephen King, este es el hotel que yo imaginé cuando lo escribí. Está bien, pero realmente es un dato que es un dato más para el mismo Stephen King que para el público. Y en ese sentido, todo este dato se aplica a toda esta serie. Es como yo lo imaginé, está bien, pero al público le gustó, por más que no sea del todo fiel al libro. El público le gustó la versión de Kubrick y realmente la versión de Kubrick se convirtió en un clásico. Otro ejemplo es la mítica escena en la que Chuck rompe la puerta y asoma la cara por el hueco. En este caso, Jack Nicholson decía, aquí está Johnny, mientras que Steven Weber reproduce las líneas del diálogo. Es un dato de lo más irrelevante para el público. No va a apreciar el hecho, no va a preferir esa escena porque diga las líneas del libro y no lo haya hecho Jack Nicholson. Lamentablemente la escena de Jack Nicholson es icónica y con eso no se puede competir. Y vuelvo a repetir, el dato es irrelevante para el público. Realmente no le va a importar. Realmente no le va a importar porque ya el público está familiarizado con la versión de Kubrick y eso no va a cambiar. Son años en las que esta versión se convirtió en un clásico, por lo tanto es muy difícil competir y hacerle sombra a este clásico. Aún así, si me preguntan si se lo recomiendo, sí, se lo recomiendo. La historia está muy bien hecha, está muy bien contada. Pero no esperen ver la versión de algo similar a lo que hizo Kubrick porque no lo van a ver. Bueno, esto fue todo por hoy. Les habló Chan Church para el canal del Crítico de Terror. No olviden suscribirse al canal, darle clic a la campanita de notificaciones y recuerden, el terror no es solo un género de cine, es también un estilo de vida. Chau.